seguir compartiendo la primera carta a los tesalonicenses. Ya los hermanos en los domingos pasados estuvieron tocando algunos temas de escatología, o sea, de acontecimientos futuros, ¿verdad? Que fue el tema del arrebatamiento. Y ahora vamos a hacer un giro un poco brusco, porque la carta vuelve a hablar de lo que la carta de los tesalonicenses habla con mucha frecuencia, digamos, que es sobre consejos prácticos para la vida cristiana. El mensaje a Tesalónica fue un mensaje que no tuvo, digamos, reproches de parte de Dios a través de la palabra inspirada que Pablo nos deja acá, sino que fue una palabra, digamos, fue una carta que tuvo muchos consejos prácticos para la vida de la iglesia. Y en el día de hoy vamos a estar justamente tocando algunos aspectos prácticos más de esta carta que el Señor le escribe a la iglesia de Tesalónica por mano de Pablo. Podemos comenzar diciendo que la iglesia, hermanos, es una institución humana, creada por Dios, de origen divino, ¿verdad? Porque la iglesia no es el templo, como muchos a veces creen, ¿no? La iglesia aquella, la iglesia esta, la iglesia aquella, y se están refiriendo al templo. Y el templo no es nada más que una construcción física. La iglesia es una asamblea de personas. La iglesia somos todos aquellos cristianos que hemos creído en el Señor Jesús, que hemos entregado nuestra vida a Él, que hemos confiado en el sacrificio de Cristo en la cruz y que nos hemos bautizado públicamente haciendo una demostración de fe, de que nuestra vida ya no es para nosotros ni para el mundo, sino que es para el Señor. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia puede estar acá, la iglesia puede estar en la calle, la iglesia es el conjunto de personas, no es el templo, ¿verdad? Y como institución humana, el Señor ha establecido un liderazgo humano también sobre esta asamblea. Pero ese liderazgo humano también tiene un liderazgo sobre sus cabezas y es la supervisión de parte de Dios, porque los líderes también están bajo la supervisión del mismo Señor. No están exentos de eso, como lo estamos todos, pero quiero decir que especialmente sobre los temas que tiene que ver con relación a la iglesia. Y vamos a hablar hoy de lo que esta carta les habla a los hermanos, de cómo deben, referirse a los líderes, ¿verdad? A los líderes de la congregación. Y vamos a estar mirando ahí dos versículos que están ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 12 y 13, más exactamente. Yo lo voy a estar leyendo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, así que si alguno ve alguna pequeña diferencia, va a ser simplemente de palabras, es lo que quiere decir, es lo mismo, ¿verdad? Dice así: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Entonces el pasaje comienza haciendo un ruego, ¿verdad? Comienza haciendo un ruego que es rogar, es pedir algo a alguien, dice el diccionario de la Real Academia Española, con favor o gracia. Es un sinónimo de implorar, de suplicar, de pedir, el rogar, ¿verdad? Entonces,
La carta dice, les rogamos, hermanos. O sea, hay un énfasis en que esto sea hecho, ¿verdad? Tiene que ser hecho de esta manera. Y hay un énfasis en ese pedido de Pablo en este versículo. Que reconozcan, dice, a los que con diligencia trabajan. Reconocer, en este caso, no es que reconozco al líder fulano, lo vi una vez y lo veo otra vez y lo reconozco, no se trata de ese tipo de reconocimiento, se trata de, este reconocimiento se trata de dar valor, se trata de honrar, ¿verdad? Cuando alguien es reconocido públicamente, digamos, por algo, por algún mérito o algo, significa que es valorado por eso, que es colocado en evidencia, en alto por sus buenas acciones. Hay algunos que son reconocidos por sus malas acciones, pero digo, el reconocimiento en este caso es un reconocimiento honorífico, es un reconocimiento de parte de la congregación hacia los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y notemos algo acá que habla de liderazgo de la iglesia y no solo habla de ancianos, habla de líderes en general, ¿verdad? Está hablando de un reconocimiento de liderazgo en general, la palabra acá. Este, y dice a los que con diligencia trabajan, ¿verdad? A los que trabajan con prontitud, con agilidad, con competencia, con eficiencia. A esos tenemos que reconocer, ¿verdad? Que son líderes en la iglesia. Entonces, estas personas, podemos hacernos la pregunta, ¿quiénes son estas personas? Ya que el pasaje no menciona específicamente qué cargo tienen en la iglesia o qué función cumplen. Habla simplemente de líderes, ¿verdad? Dice, a los que trabajan, dice, dirigen e instruyen. Esas son digamos, los códigos que nos da, de cierta manera, la palabra para reconocer a a estas personas, ¿verdad? Entonces, podemos ver de estas tres características, eh, evidentemente son personas que están trabajando y liderando en el ministerio de la iglesia, ¿no? Pero como podemos comenzar viendo desde estas tres características, dice, los que trabajan entre ustedes. Ahora, ¿quiénes los que trabajan? ¿Los que trabajan en el mercado de la esquina? ¿Los que trabajan en un empleo público? ¿Los que tienen un negocio propio? No está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando de los que trabajan en el ministerio cristiano. Está hablando de los que trabajan en la iglesia, porque esto es un trabajo. El ser líder es un trabajo. El estar a cargo de determinadas cosas en un ministerio cristiano es un trabajo, ¿no? No es que, no, ¿usted en qué trabaja? No, yo no trabajo, soy pastor. No trabaja así. ¿Ah? Es un trabajo, es un trabajo. Y entonces se está refiriendo a aquellos que realizan una labor dentro del pueblo de Dios. Y una labor que no es nada fácil, ¿ah? Una labor que requiere sacrificio y muchas veces deben dejar de lado su vida personal para estar al servicio de los fieles. Y todos nosotros sabemos lo que cuesta muchas veces dejar la vida personal de uno para colocarla al servicio de los demás, porque en ese aspecto a todos nos cuesta, ¿verdad? Todos tenemos nuestros intereses y a veces y sentimos por dentro esa necesidad de que esos intereses primen, pero debemos, el que está liderando tiene que hacer que prime el interés de Dios, y el interés de Dios es la gente, el interés de Dios son los fieles, el interés de Dios son sus hijos, los cristianos, y a esos deben atender aquellos que fueron elegidos para liderar, para estar al frente de una asamblea, de una congregación. Esta labor puede ser una labor práctica,
como mantener de repente el funcionamiento de una iglesia a través de la gestión de los recursos económicos de la iglesia. Eh, pero también puede ser, pero más que nada es un trabajo en el área espiritual, ¿verdad? Lidiando muchas veces con los problemas que los hermanos traen a la iglesia cuando se convierten del mundo o cuando tienen alguno dentro de la iglesia. Y eso es parte de un trabajo, ¿verdad? Estar lidiando permanentemente con dificultades que muchas veces son llevadas hacia los líderes para que los líderes les den un consejo, para que los líderes los ayuden de alguna manera a darle un rumbo o una solución a todos esos problemas que están enfrentando los fieles en la iglesia. Y es un trabajo complicado, es un trabajo arduo, es un trabajo que muchas veces el que siente la carga del liderazgo en la iglesia siente el peso muchas veces de ese trabajo, ¿no? De esos problemas que a veces no son de él o no son de ella, pero realmente los tiene que estar ahí resolviendo, tratando de ayudar a resolver, y eso no es fácil, hermano. Entonces, es un trabajo, ¿verdad? Eh, Como nos dice el consejo de Judas 1:23, eh, hablando de esta obra, ¿verdad? De este sentimiento del liderazgo o del cristiano hacia otros cristianos, nos dice Judas 1:23, dice, a otros sálvenlos. Sabemos que acá se está refiriendo de llevarlos a Cristo, ¿verdad? Nosotros como seres humanos no podemos salvar a nadie. El que salva es el Señor, pero decir, está hablando de llevarlos al Señor. Dice, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Te va a aparecer de todo en una iglesia. Y muchas veces, como dice acá en Judas, vas a aborrecer aún la ropa que está vistiendo, que está contaminada por su... Pero ¿qué tienes que tener? Tienes que tener amor, tienes que tener misericordia. Y tienes que ayudarlo, como dice, tienes que tratar de arrebatarlo del fuego. ¿Cómo? Llevándolo a la palabra de Dios, llevándolo a la presencia de Cristo. Entonces, no es un trabajo nada fácil, hermanos. No es un trabajo nada fácil. Y la palabra dice a los que trabajan con diligencia. En esto, que ya vimos que diligencia es actuar con prontitud, con agilidad, con competencia. No es actuar tampoco de cualquier manera. Tenemos que actuar de una manera como el Señor lo haría. Luego dice, y los dirigen en el Señor. No solo está ese trabajo de estar ahí a diario tratando con el creyente, sino que hay una dirección que hay que darle a esta gente, hay que dirigirlo, ¿verdad? La obra del Señor en nuestras vidas muchas veces es comparable a un camino, ¿verdad? A un camino. Y sabemos que tenemos que dirigirlos por ese camino, porque caminos se nos presentan muchos en la vida, pero el camino que tenemos que dirigirlo es el camino de Cristo, ¿no? Este, y hay que ver la forma de que los fieles no se desvíen de ese camino. Jesús habló de camino, de que Él era el camino, ¿verdad? El obrero, el líder, tiene que dirigir al pueblo hacia ese camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Jeremías 6:16, el Señor dice, así dice el Señor, párense en los caminos y miren, párense en los caminos, no en uno, en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Ya acabamos de leer cuál es el buen camino. Dice, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Ahí le estaba hablando a Israel. Israel en ese momento rechazó, dijo, no andaremos en él.
Bueno, así le fue también. Pero así habla el Señor cuando habla de su reino como si fuera un camino, el buen camino, ¿verdad? Y el buen camino es el Señor Jesús. En la tercera característica son aquellos que instruyen, o sea, son aquellos, no son los mismos, que trabajan, que dirigen, que instruyen. ¿En qué nos instruyen? Es instruir al pueblo en la palabra de Dios, ¿verdad? Es llevarlo a conocer el carácter de Dios y su voluntad a través de su palabra. Entonces, es otra de la labor que tiene el líder, instruir al pueblo. En el Salmo 51:13, David, después de sentirse bastante mal porque había pecado, había actuado mal, cuando se arrepiente, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hay que enseñarles los transgresores tu camino y los pecadores. ¿Cómo le enseñamos el camino? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la llave para todo esto, ¿verdad? El Salmo 86:11 nos dice, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Y el líder tiene que enseñar todo esto, ¿verdad? Así como enseñaba el Señor Jesús. El Señor Jesús cuando salía y andaba por los montes y se juntaba a la gente, ¿qué era lo que hacía él? Enseñaba, enseñaba la palabra. Tenemos el famoso Sermón del Monte, que es tan edificante, ¿verdad? Y era parte de la enseñanza que el Señor nos dejó, que fue muchísima. Pero simplemente vamos a leer acá Mateo 7:28 y 29, que dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. No era una enseñanza vacía, era una enseñanza poderosa, era una enseñanza de Dios, realmente que venía del mismo Dios. Estas personas, hermanos, que están, estos líderes, tienen que tener un perfil. Y el perfil de estos líderes está escrito en la palabra de Dios. Está escrito allí como ancianos, que hay condiciones en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, y está escrito también para colaboradores o diáconos, que también está allí en Primera de Timoteo 3:8. Y básicamente son los mismos, ¿verdad? Básicamente son los mismos. Les voy a leer, por ejemplo, el de los diáconos para no ser muy largo. Dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y las otras condiciones son similares, no las vamos a repetir. Pero estas son las condiciones que tienen que tener este liderazgo que el Señor acá nos dice que que debemos reconocer, ¿verdad? Ahora, alguno se hará alguna pregunta después. ¿Qué pasa cuando la conducta del líder no es la apropiada? Porque los líderes son seres humanos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien en el liderazgo se equivoca? Bueno, cuando el consejo del líder no se ajusta a la palabra de Dios, eso va a provocar problemas en la iglesia, divisiones, confusiones. Pero hay una forma de evitar esto.
Para evitar esto, el líder tiene que dejar de lado su humanidad. Y a veces somos muy propensos, cuando tenemos que ayudar a alguien o algo, a expresar nuestra humanidad, lo que pensamos, lo que sentimos. Y eso no es bueno, porque nosotros podemos equivocarnos. Pero ¿cuál es la forma, cuál es el trabajo que para hacer en este aspecto donde no nos vamos a equivocar nunca? Es no dejar nuestra apreciación personal de lado y apegarse estrictamente a las enseñanzas que la Biblia nos da. Estrictamente a la palabra de Dios, ¿verdad? Y los fieles, aquellos que son de repente aconsejados, ayudados, deben examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Y esto es sano, hermanos. La Biblia nos habla de los cristianos de Berea, por ejemplo, que eran gente que escuchaban las cosas que les enseñaban de la palabra de Dios, pero ellos iban a ver si está bien lo que me dijeron, como ustedes tienen que hacer hoy acá. Ustedes me están escuchando hablar y hablar de la palabra de Dios y citarles versículos bíblicos. Cuando vayan a su casa, ustedes miren la palabra de Dios y digan, a ver qué habló Marco, ¿está bien lo que dijo? ¿Se equivocó? ¿Le erró? ¿O dijo lo que era? Eso es sano hacerlo, hermano, es sano para el que escuche y es sano para el que lo da también. Porque también está la posibilidad de que mañana venga y me diga, mira hermano, te equivocaste en esto. Y uno tiene que revisarlo porque uno es pasible de que se pueda equivocar. Pero siempre tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Y si hay diferencias, hermano, en esto con algún líder, hay que recurrir a la oración, al diálogo, o simplemente a la opinión de otro líder que vea cómo es la cosa, pero nunca llegar a la contienda por este tipo de cosas, ¿verdad? Eso debemos siempre, nuestra unión debe ser siempre el amor, ¿verdad? Dice Hebreo 13:7, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Debemos considerar y acordarnos de estos guías que nos hablaron de la palabra de Dios. Cuando la conducta del líder es la correcta, la palabra nos sigue hablando en el versículo 13, que estos líderes los tengamos en muy alta estima, con amor. No es una estima cualquiera, dice en muy alta estima, ¿verdad? En muy alta estima, con amor. ¿Por qué nos dirá con muy alta estima? Con amor, ¿verdad? Por causa de su trabajo. Como ya hablamos, no es un trabajo fácil. Es un trabajo espiritual en el cual se deben llevar las cargas, los problemas de otras personas. Y es un trabajo que complica y afecta muchas veces la vida de la persona de quien está ayudando. Porque no es fácil, hermano, estar en esta situación. Y el trabajo es un trabajo, como dijimos, honroso, difícil, de mucha responsabilidad y consume mucho de la vida del líder. ¿Y por qué con amor? Bueno, el amor, hermano, es la esencia de Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor. Y también la Biblia nos dice que el amor es el vínculo perfecto. Entonces, si el amor es el vínculo perfecto, tenemos que aplicarlo en estos casos, ¿verdad?
tenemos en estos casos con los líderes. No solo tenerlos en muy alta estima, con amor, reconociéndolos, respetándolos, ayudándolos, ¿verdad? Porque también este vínculo genera respeto hacia el líder. El líder tiene que ser respetado. Miren lo que dice Hebreo 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que los hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y Colosense 3:12 nos dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también la háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Reconocer a los líderes, hermanos, es importante para el buen funcionamiento de la iglesia, ya que los inspira en lo que hacen, promoviendo un buen trabajo de su parte, y las buenas relaciones y el trabajo en conjunto con los creyentes. Como consecuencia de esto, generará paz en la congregación, ya que de otra manera las relaciones se debilitarían afectando la obra del Señor, y nosotros debemos trabajar para fortalecerlas y no para debilitarlas. Entonces, hermanos, por último, la palabra nos dice, vivan en paz los unos con los otros. Entonces, cuando hay este reconocimiento hacia este liderazgo que con diligencia trabajan entre nosotros y nos dirigen y nos instruyen, como dice, y debemos tenerlos en alta estima, con amor, se genera paz y eso genera un clima agradable para poder realizar un trabajo que es difícil. Pero todo esto, hermanos, que hablamos hacia el liderazgo también tiene que existir entre nosotros, entre los fieles de la congregación, aquellos que de repente no están liderando. Pero también tiene que haber amor, tiene que haber respeto, tiene que haber reconocimiento, tiene que haber paz entre cada uno de los miembros de la iglesia, porque a eso nos llamó el Señor. Hasta acá la palabra, hermanos. Son 2 versículos y realmente pienso que lo medular es esto. Entonces, entendamos que los líderes deben ser reconocidos y debemos tratar de ayudarlos a que el trabajo sea hecho de una manera eficaz. Dios los bendiga.